Bienvenidos a Ciencia en 5, el espacio donde exploramos la ciencia, la tecnología y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Hoy tenemos un episodio diferente. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero desde una perspectiva poco común, la literatura. Para eso nos acompaña el doctor Carlos Ramírez, poeta, escritor e investigador, quien ha estado explorando el papel de la inteligencia artificial en la creación de texto. Doctor Carlos, bienvenido a Ciencia en 5. Pero para esta ocasión no voy a estar solo, sino que el doctor Alex Galaviz me va a estar ayudando a realizarle las preguntas al doctor Carlos. Adelante. En las ciencias exactas observamos los fenómenos, los describimos y buscamos explicarlos mediante herramientas que por su naturaleza tienen límites e incertidumbre. Parte de nuestro trabajo como científicos es mejorarlas continuamente para comprender y convivir mejor con el mundo. Una de estas herramientas es la inteligencia artificial generativa, que a partir de patrones reconocidos produce interpretaciones del mundo. Desde la literatura, ¿cómo se mira ese universo interpretado por la inteligencia artificial generativa? Hoy en Ciencia en 5 conversamos con el doctor Carlos Alberto Ramírez Buelvas, poeta, escritor, ensayista y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, para reflexionar sobre cómo la literatura estudia y cuestiona la explicación del mundo que nos ofrece la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Muchas gracias, doctor Alejandro Galaviz. Muy contento y agradecido de estar en esta cápsula. Quisiera, antes de entrar de lleno al tema que planteas, situar a nuestra audiencia que la literatura como sistema, digamos que tiene tres vertientes en las que interactúa, utiliza con la inteligencia artificial. La primera es desde el punto de vista académico, el análisis de la literatura como un problema cultural, artístico. Ahí hay varios antecedentes del uso de la inteligencia artificial, incluso digamos de procesos un tanto a nivel de prototipo de la inteligencia artificial, como pueden ser los análisis de contenido o análisis de discurso, que ya se hacían con ciertos programas digitales que anteceden a la inteligencia artificial, ¿no? El segundo sería la creación literaria, donde sí hay varias experiencias en donde la inteligencia artificial puede reproducir un formato literario, por ejemplo, un soneto, pero no necesariamente el soneto contiene lo que nosotros consideramos lo poético. Y esto poético es la esencialidad literaria, no necesariamente el género literario. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer un soneto carente de poesía, porque el soneto tiene varias características técnicas, por ejemplo, la medida de los versos, las sílabas que contiene cada verso, que eso de manera mecánica lo puede reproducir la inteligencia artificial, pero es más difícil que ese soneto, digamos, dedicado a la muerte de papá, pueda reproducir la propia inteligencia artificial. Y finalmente, en el tema de las industrias culturales, que sería, por ejemplo, la producción de un guión para una serie de televisión, para una película, ahí hay resultados muy tangibles ya de experiencias que la inteligencia artificial sí genera el guión completo con una rentabilidad muy positiva. Qué interesante esto que nos platicas, porque desde las ciencias duras observamos o tratamos de encontrar estos patrones, pero nos interesa mucho la incertidumbre que rompe estos patrones, porque es donde podemos empujar a los algoritmos para encontrar otras cosas. Entiendo entonces desde la poesía o un texto que puede sí tener métricas objetivas reconocibles, pero no la intención necesariamente, o no poesía como nos platicas, es algo así. Sí, exactamente, eso es fundamental. Digamos que el soneto sobre la muerte del padre, por ejemplo, la inteligencia artificial podría reproducir sin ningún problema las características técnicas
de ese formato que es el soneto, incluso tener una semántica, o sea, hablar sobre la muerte con sus variables y sinonimias y todo el contexto que conlleva, dolor, llanto, etcétera, introducirlo a la métrica perfecta y sin embargo no ser poético. Ahí la pregunta sería, y es un poco el parangón que estableces con las ciencias duras, en términos humanos, en abril del 2026, con los contextos que tenemos y asumimos que la poesía es un lenguaje sensible que introduce al conocimiento y la experiencia humana, este momento del 2026 respecto a la definición de la muerte de un padre. Esa experiencia que es tan compleja solamente es reproducible, digamos, a través de un conocimiento que llamamos poesía. Y ese conocimiento con esa infinidad de variables es muy difícil que la inteligencia artificial lo pueda generar. Ahora bien, si el poeta, el escritor, alcanza a darle, a transmitir esa incertidumbre a través de una inteligencia artificial generativa, que genere textos, pues evidentemente potencia la posibilidad de su texto, ¿no? ¿Por qué? Porque le daría, al colocar el prompt, digamos, en la inteligencia artificial, pues la inteligencia con sus herramientas va a potenciar esta incertidumbre, como yo creo que sucede en los procesos de investigación y experimentación de las ciencias duras. Entonces, sí es una herramienta muy importante, pero efectivamente el principio de incertidumbre difícilmente lo puede desarrollar la inteligencia artificial, por lo menos en nuestra experiencia para la creación poética o literaria. Qué interesante y eso creo que nos ayuda a preguntarnos. Entendí que hay formas objetivas, cuantitativas de medir un texto literario, pero habrá otras que quizás sean cualitativas. ¿Esas se pueden medir o no se pueden medir? ¿Es algo que se percibe? Cómo se evalúa esa otra parte poética? Mira, lo voy a tratar de responder eh, con un ejemplo de cómo usualmente se utiliza más la inteligencia artificial en la creación literaria. Yo hablaba de tres espacios, el académico, la creación y las industrias culturales. Me voy a centrar en el espacio de la creación literaria. Generalmente se coloca, o el diálogo que se abre con la inteligencia artificial tiene que ser a partir de una pregunta. Y generalmente es la pregunta que se plantea el autor al momento de crear su propia expresión literaria. El lenguaje literario genuino, con una profundidad al mismo tiempo filosófica y estética, eh, trata de crear un lenguaje para una emoción o para un conocimiento que no existe propiamente un lenguaje. O sea, por ejemplo, eh, en la experiencia de los últimos 10 años que ha tenido México ante la creciente violencia que ha habido en el país, pues evidentemente si una persona en 1950 se lo explicáramos, no sería inconcebible. En estos momentos necesitamos desarrollar un lenguaje, ni siquiera las ciencias sociales alcanzan a reproducir el dolor que significa este momento tan especial para el país, y ahí empieza la exploración poética a tratar de definir con un lenguaje qué significa ese periodo. Bueno, esa pregunta es la que tendríamos que colocar en el prompt y evidentemente, pues como se puede intuir, va a ser muy parcial, va a ser muy neutra y tampoco se va a acercar al lenguaje que está buscando el poeta. Sin embargo, si el poeta puede trasladar la incertidumbre sobre esa herramienta, evidentemente tiene posibilidades de desarrollar un texto que se acerque técnicamente a un texto más completo. Sin embargo, va a carecer de toda la poética, la metafísica, la estética y la filosofía
que solamente puede dar la reflexibilidad del pensamiento creativo de una persona del 2026, ¿no? No sé si tal vez es un poco redundante y extensa la respuesta, pero bueno, es la complejidad que nos plantea también la inteligencia artificial. Sí, y es que esta visión que nos planteas, Carlos, me lleva a la pregunta, eh, tratándolo de enmarcar de forma muy simple. La comunicación implica un emisor, un medio, un mensaje y el receptor. Cuando no cambia ningún aspecto salvo el emisor, como en este caso, el que emite el mensaje es una inteligencia artificial generativa, pensemos en un poema, puede provocar una experiencia estética genuina, o el que sepamos que el emisor de este mensaje viene de una máquina, cambia todo este proceso que nos platicas y entonces ya no cumple ese objetivo de comunicación. Sí, en términos, efectivamente. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa puede generar procesos de comunicación, como yo decía, a nivel de la creación de una serie de televisión, sin ningún problema. El guión de una película también. Y de hecho está muy bien porque te facilita muchísimos procesos, sintetiza de una velocidad increíble el argumento, la trama. Sin embargo, quienes estudiamos la literatura, por ejemplo, creemos que esa incertidumbre, que digamos más profunda, a un nivel, te decía, más trascendental del hecho literario, es muy difícil que la inteligencia artificial logre generarlo porque las variables son demasiado intuitivas y no por un asunto jerárquico, o sea, no porque el pensamiento humano sea mejor o peor, la sensibilidad que implica es una sensibilidad que aún no ha podido. Es probable que entrenando por mucho tiempo, o sea, cargando de esta sensibilidad a una aplicación de inteligencia artificial de manera continua, pueda acercarse. Ahora, ha habido casos problemáticos, por ejemplo, concursos de poesía en los que se ha premiado a un autor que después se demostró que utilizó inteligencia artificial. Quiere decir que ese autor llevó ese proceso de entrenamiento con su inteligencia artificial para que el resultado se asemeje a la sensibilidad de una persona, ¿no? Son casos extraordinarios, atípicos, y en general, objetivamente, si la comunicación es objetiva, sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Si tiene este principio de incertidumbre que se busca en la literatura genuina, digamos, solo por decir un calificativo, es muy difícil que lo haga la inteligencia artificial. Muy bien, gracias por la respuesta. Creo que nos queda mucho más claro. Para finalizar, me interesa preguntarte, Carlos, la tecnología ha irrumpido en otras áreas de las bellas artes o en otras bellas artes, como por ejemplo el cine, ¿no? Y en el cine en sí mismo se ha vuelto una categoría eh, también estética, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, y eso involucra que la tecnología te permita captar mejor los ambientes en los que estás inmerso. En el caso de la inteligencia artificial generativa, en el área de literatura, ya escuchamos que puede generar estas métricas objetivas o textos con estas métricas objetivas, pero es difícil todavía que le dé la parte poética. ¿Crees que se quede en esa parte o crees que avance hacia eventualmente también estas inteligencias artificiales entrenadas, como ahora nos platicas, puedan Sí. empezar a ser valoradas? De hecho, ya sucede, o sea, ya hay muchas textualidades que son aceptadas por el público, sobre todo por consumidores de este tipo de textos, ¿no? Ya hay ensayos que son generados por inteligencia artificial y que hay público que lo acepta. Digamos, es una práctica que paulatinamente ha obtenido reconocimiento y hay un público y hay un sector que no tiene ningún problema. Yo creo que va a llegar un punto en que
Yo he pensado mucho que, por ejemplo, el uso de diccionarios dentro de procesadores de texto, de diccionarios de sinónimos o de definiciones léxicas, ya son una protohistoria, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces vamos a tener, esto va a sonar muy raro, pero vamos a tener textos cyborg, digamos, ¿no? Que tengan alcances de comunicación, como dices, objetivos diseñados, desarrollados por la inteligencia artificial, con elementos de poéticos desarrollados también por la escritura humana, por llamarla de una manera. Entonces, van a convivir. En el proceso, vamos a tener dos sectores, un sector que ya existe, te decía, que ve, por ejemplo, novelas en el celular, que están siendo desarrolladas por la inteligencia artificial, incluso que permiten la interacción con el lector para que el lector vaya modificando la evolución del texto. Eso ya existe. Y te digo, paulatinamente vamos a tener textos que tengan estas textualidades cyborg que vinculen las dos mecanismos de creación literaria, ¿no? Y eso va a ser muy interesante. O sea, yo creo que es un reto va a decantar muchísimo también, o está decantando la inteligencia artificial a aquellos autores carentes, pues lo vamos a decir así, de la imaginación literaria, y está posicionando y está distinguiendo a los autores que genuinamente tienen una imaginación creativo-literaria. Qué interesante todo lo que platicamos y creo que plantea o deja abiertas algunas preguntas, pero es parte también de los objetivos de esta cápsula, el que quien nos escucha le genere más curiosidad y pueda explorar otras áreas, ayudados por nosotros o por sí mismo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Agradecemos tu tiempo en esta cápsula. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Espero que sea de utilidad. Esto que estoy mencionando es un tema muy polémico y aún en desarrollo. Seguramente habrá otras opiniones de otros colegas. Me parece que el comportamiento en general del sistema literario va sobre estas coordenadas y es un tema muy novedoso. Los felicito, te felicito, doctor Galaviz, por esta excelente iniciativa. Muchas gracias a que nos escucha en Ciencia en 5 y nos vemos, nos escuchamos en la próxima cápsula.